Para este vamos a la siguiente investigación pretende evaluar los cambios por adelantamiento mandibular fijo AAMF. En este caso de un niño de clase 2 que está iniciando el tratamiento y finalmente pues le logran cuadrar su dentadura. Bien, si algún tipo funcional estadística o bioestadística, lo invito a adquirir el libro Bioestadística Revolucionante Sencilla de la editorial de COE con este ISBN o inferencial multivariada con este ISBN de la editorial de COE. Un matemático o un estadístico va a poder ver las demostraciones de una persona de cualquier carrera va a comprender todos los conceptos sin lágrimas, tal cual esta página. Miremos cómo se desarrolla esta investigación. El análisis de resultados de esta investigación. Esta no es. Cuyos objetivos fueron evaluar los efectos generados por el arco de adelantamiento mandibular fijo en estímulo y redirección del crecimiento mandibular en pacientes en crecimiento con maloclusión clase 2, que fueron atendidos con el arco mandibular fijo, que se nombra allí. Determinar los efectos del cambio, determinar los efectos del cambio mediante medidas cefalométricas, determinar los efectos del cambio mediante medidas cefalométricas de Steiner, determinar la magnitud del crecimiento mandibular en estadio de vértebras de Bassetti, determinar la corrección de maloclusión clase 2, establecer la eficacia de la corrección y observar la eficacia. Listo. Entonces, para esta investigación se aplicaron las siguientes pruebas: análisis exploratorio de datos para escribir la muestra, Shapiro-Wilk para determinar si los datos presentaban una distribución normal, Z de proporciones para comparar la proporción de cambios de estadio de Bassetti, T pareja para comparar los cambios T0, T1, ANOVA 2 vías para comparar los cambios a nivel de sexo, y el software que se utilizó fue el Real Statistics versión 9.4 de septiembre de 2024, que es el mismo R para Excel. Bien, a nivel descriptivo podemos ver que la edad inicial de menos 28 pacientes era de 11.8 años y terminaron a los 13.5 años en promedio, con errores estándares de 0.3 años, con mediana de 11.8 años, un máximo de 15 años, un mínimo de 8.1 años, un rango interpretativo de 2.2 años, y los datos presentaron distribución normal. Igual se analizan cada una de las demás variables. Bien, se procedió entonces a comparar los estadios de Bassetti mediante la cita de proporciones. Se encontró que los cambios significativos se dieron en el estadio Bassetti 3, que arrancó con 13 pacientes en el estadio 0 y terminaron 6 pacientes en 1, que se trasladaron a otro estadio. Y en el estadio 4, que arrancó con 2 pacientes y pasaron 9 pacientes a ese estadio. También fue significativo. Pasaron 9 pacientes a estadio 1. Bien, respecto de las comparaciones 2 a 2, la inicial presentó diferencias negativas y la diferencia fue de aproximadamente 2 años. Bueno, esta no importa mucho, pero estas sí importan. La longitud efectiva maxilar entre T0 y T1 presentó diferencias negativas y la diferencia fue de aproximadamente 4 milímetros o 4 milímetros. También hubo diferencias negativas en la efectiva mandibular de COGN, que fue de aproximadamente 8 grados, 8 milímetros. A nivel de la diferencia maxilomandibular en grados, se encontró una diferencia de cerca de 4 grados, que fue negativa, 5 grados respecto a la altura facial, y aumentó 3 milímetros el Pogonion Nation. También hubo diferencias negativas a nivel de el ANB, que disminuyó 1 grado aproximadamente. También hubo diferencias negativas a nivel de WITS, que disminuyó 2 milímetros aproximadamente. También hubo diferencias negativas a nivel del FH, que aumentó, que del overjet, que
disminuyó 2 milímetros, y del overbite, que disminuyó 1 milímetro aproximadamente. No hubo más diferencias significativas. Respecto de la ANOVA 2 vías, se encontró que había una diferencia significativa por sexo entre las edades. También había una diferencia significativa por la longitud efectiva maxilar a nivel de sexo, y la diferencia fue entre mujeres de 3.4 milímetros y entre hombres 4.1 milímetros. Fue significativa. La longitud efectiva mandibular COGN por sexo también presentó diferencias significativas. La diferencia fue de 6.3 y 9.2, siendo más alta en hombres. La diferencia maxilomandibular también fue significativa, de 2.7 en mujeres y de 5.1 en hombres. Y también hubo diferencia significativa a nivel del overbite. Entre mujeres fue de 1.1 y entre hombres fue de 1.8. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que ya quedó claro.